Hola, muy buenos días. Qué rico poder estar con ustedes hoy, este jueves maravilloso. Qué rico, qué rico. Ya veo a 111 personas conectadas. Qué chévere. Bueno, un saludito para todos. Bienvenidos nuevamente a estas charlas, a estos talleres de Funcadi. Realmente es un placer poder estar con ustedes esta mañana de jueves, con una charla tan interesante, con una persona maravillosa que hace parte de este equipo Funcadi, que es la doctora Lina Pradilla, nuestra endocrinóloga. Yo sé que muchos la conocen, que muchos han tenido el placer de estar en consulta con ella y también han podido asistir a sus charlas, así que qué maravilla que todos puedan estar hoy conectados. Bueno, un saludito, por aquí veo, esperen que se están terminando de conectar, un saludito a España, Jordi, que está conectado con nosotros, un saludito a todo norte de Santander, porque tenemos pacientes, doctora, de Cúcuta, de Los Patios, de Villa del Rosario, de Chinácota, de aquí de Santander, que están conectados desde Barranca también, están conectados desde Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, tenemos conectados de todos lados, están conectados también desde Argentina, tenemos unos pacientes que están conectados desde allá, desde Cali, desde Palmira, que también tenemos pacientes que están en este momento en Palmira, desde Bogotá, un abrazo para todos, realmente muy rico poderlos tener hoy acá. Bueno, recordemos antes de empezar y antes de pasar con la doctora Lina, que ya está muy conectada, los 3 acuerdos que tenemos siempre para que esto funcione súper bien. 1, mantener el micrófono cerrado para que todos puedan escuchar. 2, escribir su nombre y su número de cédula para poder identificarlos. Y 3, todas las preguntas que tengan, escribirlas en el chat. Recuerden que siempre al final de la charla tenemos un espacio para que la doctora responda a las preguntas o las inquietudes que tienen. Durante el transcurso de la charla las pueden ir escribiendo y al final la doctora pues va a responder todas las dudas que tengan acerca de la charla. Recuerden que las preguntas que se van a responder son sobre la charla, ¿vale? Y también les recuerdo que el próximo viernes 17 de septiembre tenemos taller de culinaria. Entonces ya esta semana sale el link para que todos se inscriban. Nuestro taller de culinaria saludable con el chef Juan Pablo. Ya yo creo que todos han hecho las recetas, las 2 recetas que ya hemos preparado con él. Ya nos han enviado foticos. Esta semana también les vamos a enviar toda la lista de ingredientes y demás para las personas que deseen prepararlo al tiempo con el chef, pues lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Listo? Ahora sí, voy a ingresar aquí a la doctora Lina, que ya está súper lista para darle la charla. Bienvenida, doctora Lina. Aquí ya quedas con todos los pacientes que están súper conectados y listos. Acuérdense, papel y lápiz para que tomen nota de todo lo que sea clave en esta charla para que ustedes puedan aprender bastante. Bueno, ustedes no, todos, porque aquí aprendemos todos. Así que un abracito, bienvenida, Doc. Gracias, Diana. Qué rico saludarlos a todos. Es un gusto verlos, muchos de mis pacientes, otros de mis ex pacientes, esos que eso les pasa por portarse bien. Si ven, ya no necesitan médico, eso está excelente, pero siempre, siempre, como dice la doctora Diana, esta es una oportunidad para intercambiar experiencias. Aquí yo no vengo realmente a enseñar nada, vengo a compartirles cosas que desde el punto de vista médico puedan llegar a ser importantes para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, mil gracias entonces a Funcadi por la invitación. Siempre los talleres entiendo que son los viernes, pero yo fui la niña diferente porque realmente no podían los días viernes, así que agradezco mucho que me hayan facilitado en un espacio extra su atención. Bueno, la charla de hoy se titula Sobrepeso y obesidad, más allá de la grasa corporal. Y eso que suena como tan raro, a lo que vamos realmente es a conocer la obesidad y sus complicaciones menos conocidas. Yo les digo que aquí yo no vengo a enseñarles nada porque ustedes son unos pacientes muy juiciosos que siempre han estado atentos a todo lo que tiene que ver con las complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Pero mi objetivo hoy realmente son 2 objetivos.
recordar algo sobre las definiciones de obesidad y reconocer las complicaciones diferentes a las cardiovasculares que conlleva el aumento de grasa en el cuerpo. Antes de comenzar, me gustaría que reflexionáramos un momento. ¿Qué entiende cada uno de ustedes como obesidad? La verdad es que la definición varía desde el punto de vista histórico. Antes, nosotros que hemos pasado por muchos de esos cambios, recordemos que teníamos un concepto de belleza muy diferente, entendiendo a la mujer curvilínea, para pasar luego a las flaquitas, que realmente cambiaron totalmente el esquema de, entre comillas, belleza, y por lo tanto, obesidad pasó de ser entendida como una condición de riqueza a una condición de fitness, de ser saludable y, por qué no decirlo, de actual definición de belleza. Pero ese cambio no es solamente en los últimos años, ha sido a través de la historia. Y miren ustedes cómo esto es una escultura que encontraron en Alemania y actualmente está en exposición en un museo en Viena. Y eso era considerado belleza. Si no fuera bella, no hubiese sido representada de modo artístico. La Venus de Willendorf. Fíjense ustedes, una mujer de pechos grandes, abundante, grasa en el abdomen, caderas anchas. ¿Y por qué eso es bello? Porque estaba asociado a mayor fertilidad. Y, nos guste o no, ha sido desde el comienzo de la historia entendida la función de la mujer desde el punto de vista de fertilidad. Entonces, por eso en las épocas antiguas esto era considerado bello. Pero también pasamos por una etapa donde, si bien la mujer no debía ser así de obesa, llegaba a ser una, entre comillas, personaje de circo. Y en este caso les presento a la monstrua. La monstrua es una niña que hizo parte de la corte del rey Carlos II de España. Esta era una niña que cuando cumplió un año, se le calculó el peso en 22 kilos. Y a los 6 años pesaba 75 kilogramos. Hay muchísimas historias alrededor de por qué esta niña pesaba tanto. Una de las opciones es que tenía una enfermedad que se llama síndrome de Cushing. Otra teoría dice que sufría de una patología genética que se llama síndrome de Prader-Willi. Pero cualquiera sea la explicación, lo cierto es que fue una niña que fue realmente utilizada por la corona española como un símbolo de entretención y de divertimento para la corte. Pasamos a épocas más modernas y fíjense ustedes, Marilyn Monroe con su sensual vestido en el cumpleaños del presidente Kennedy. Un vestido que realmente insinúa un cuerpo bastante curvilíneo y que más adelante sería para muchos de los actuales diseñadores de moda una modelo rellenita o de talla grande. Pero no podemos olvidar a una más cercana, aunque todos le decimos la gorda de Botero, pues todas las esculturas de Botero son gordas, pero su verdadero nombre es la mujer de pie, desnuda. La tenemos aquí nomás en Bucaramanga y ha hecho muy famoso a nivel internacional al escultor y pintor Fernando Botero. Así que podemos ver que desde el punto de vista artístico se ha representado durante toda la historia de la humanidad a las personas con sobrepeso u obesidad. La definición tradicional de obesidad se da por la relación entre el peso expresado en kilos sobre la talla elevada al cuadrado expresada en metros. Es decir, siempre si yo mido, yo por ejemplo, que mido como 1,80, los que me conocen lo saben muy bien, entonces sería 1,8 metros elevado al cuadrado y
el peso, que mi peso por supuesto son 40 kilos, ¿no? 40 kilos dividido entre mi talla expresada en metros al cuadrado. Y eso es lo que me define el índice de masa corporal. Pero hay algo muy interesante, es que la tecnología nos permite hacer lo que se llama composición corporal. Y la composición corporal no es más que la expresión de cuánto tenemos de músculo, de grasa, de agua en cada uno de los compartimentos de nuestro cuerpo, entendiendo compartimentos como las extremidades y la región central. Cuando se hace esa composición corporal, un hombre normal, es decir, de peso normal definido por índice de masa, puede llegar a tener entre el 15 y el 20% de grasa corporal. En una mujer, este valor puede ser mayor y está entre 25 y 30%. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres tenemos normalmente una mayor cantidad de grasa corporal, pero la diferencia está en dónde la ubicamos. Los hombres tienden a depositar más su grasa alrededor de la cintura. Las mujeres alrededor de la cadera y las piernas. Eso implica que para la mujer ese acúmulo de grasa va a ser más a nivel subcutáneo, es decir, debajo de la piel. Mientras que en el hombre la grasa en el abdomen se va a tender a depositar dentro de los órganos como intestino, como un cordón o un delantal de grasa que tenemos en el abdomen que se llama epiplón, se deposita entre las vísceras, incluido el hígado. En consecuencia, las mujeres, a pesar de tener más grasa, no necesariamente van a ser más enfermas, entre comillas, por tener ese aumento de grasa corporal. El problema lo tenemos cuando pasan los años y empezamos en el fenómeno de menopausia. Ahí sí, al acabar la hormona femenina, empieza a depositarse la grasa en la mujer alrededor de la cintura. Y al pasar eso, empezamos a ver complicaciones. La otra circunstancia que cambia esta relación es el aumento de peso excesivo aún en etapa de premenopausia, es decir, cuando aún estamos jóvenes y pues qué culpa que la comida sea tan buena y no todos vamos a los talleres de culinaria de Puncadi donde nos enseñan a cocinar sano y tenemos que pedir almuerzo de domicilio o comernos lo que haga la empleada y la empleada sabe hacer arroz, carne, papa, maduro y no pasamos de ahí, desconocemos lo que son vegetales y empezamos a cometer errores en nuestra nutrición. Y ese aumento de la ingesta conlleva al aumento de grasa en el cuerpo. Pero como no todos podemos hacernos composición corporal, de hecho, la mejor máquina que existe en este momento para hacer eso, antes de que el dólar subiera, estaba alrededor de 90 millones de pesos. Así que, pues no. Vámonos con una cosa muchísimo más sencilla. Todos podemos conseguirla fácilmente y es el metro. Y podemos tener una idea sobre nuestro depósito de grasa midiendo la cintura. Si la cintura en hombres es mayor de 94 centímetros o mayor de 80 en mujeres, implica la necesidad de tomar medidas para empezar a cuidar nuestro peso corporal. Porque esto ya implica que estamos depositando grasa a nivel abdominal y ya les dije que esa grasa es la que nos genera las complicaciones que siempre hemos oído mencionar con la obesidad. Cuando hacemos el cálculo por índice de masa corporal, existen diferentes categorías. La persona normal va a tener entre 18.5 y 24.9 de índice de masa. Sobrepeso es aquel que está entre 25 y 29.9.
O sea que obesidad arranca desde más de 30 de índice de masa, pero a su vez la obesidad la dividimos en 3 grados. El primer grado que va entre 30 y 34,9. El grado 2 de 35 a 39,9. Y el grado 3 va desde aquellos que tienen más de 40. Y en aquellos que pueden llegar, porque los hay, con índices de masa de más de 50, es lo que llamamos la obesidad mórbida o superobesos. Y es muy importante esta clasificación porque dependiendo del grado de sobrepeso u obesidad, sumado a las complicaciones que el paciente presente, se define el tratamiento que se debe hacer. Debemos tener en cuenta que hay obesidad, sedentarismo, la falta de ejercicio, factores genéticos, el hecho de envejecer, medicamentos y algunas enfermedades, entre comillas, raras, que pueden llegar a hacer que se genere un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. ¿Y qué tiene que ver eso de resistencia a la insulina? No me voy a detener mucho porque yo sé que otros doctores les han explicado, el doctor Francisco, lo mismo en las charlas de nutrición, actividad física. La resistencia a la insulina es simplemente mi cuerpo produce insulina, pero cuando debe ir a trabajar en los órganos claves para él, como son el hígado y el músculo, no logra ejercer el efecto y por lo tanto, en vez de meter azúcar a la célula, no lo hace y el azúcar empieza a depositarse y acumularse en la sangre y termina expresándose como niveles altos de azúcar en la sangre, diabetes tipo 2, como una enfermedad que es supremamente frecuente, más que enfermedad, lo llamaríamos una condición, que es el ovario poliquístico. Quienes tienen hijas, nietas, jóvenes, saben que es supremamente frecuente encontrar este ovario poliquístico. Los fenómenos o enfermedades relacionadas con aterosclerosis, las alteraciones en colesterol y triglicéridos y el aumento de la tensión arterial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo cuando yo aumento de peso? Se empiezan a generar una cantidad de sustancias que normalmente sirven para reparar lesiones cuando yo tengo un daño. Vamos a considerar un daño simple. Estaba en la cocina y me corté. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a llegar unas células de la sangre, que son las plaquetas, ellas se encargan de tapar ahí, pero también es necesario que además de evitar que salga sangre, empiece a cerrar la piel. Y eso implica una cantidad de sustancias que se llaman citoquinas y que van a facilitar la formación de tejido para que se cierre la herida. Eso ocurriría normalmente. Cuando yo empiezo a depositar grasa en exceso, al comienzo los médicos pensábamos que la grasa solo era un sitio donde se depositaba triglicéridos, que ahí estaban metidos y se acabó. Pues, oh sorpresa, la grasa resultó ser toda la grasa un tejido endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que los tejidos endocrinos son capaces de producir sustancias que no solamente actúan a nivel local, sino que van por la sangre y actúan a todos los niveles. Y ese tejido graso es capaz de producir sustancias que se llaman proinflamatorias. Y esas sustancias proinflamatorias me van a activar a células de defensa que generan complicaciones más adelante. Dentro de esas, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es cuando las arterias empiezan a tapar, empieza a producir unas sustancias que se llaman interleuquinas y unas hormonas que van al cerebro y que normalmente, la principal de ellas se llama leptina, van al cerebro y le dicen, ya estoy lleno, hay suficiente grasa en el cuerpo, ya no coma más.
Pues resulta que se ha descubierto que en obesidad los niveles de leptina están altos, o sea que la grasa le está avisando al cerebro: estoy lleno, tengo los depósitos de energía llenos, hay mucha grasa en el cuerpo, no coman. Pero los receptores, que son los que deben capturar esa leptina y entrarle la señal al cerebro, no funcionan. Entonces, es una pérdida de comunicación entre la grasa y el cerebro. Por lo tanto, y esto es muy importante que lo recordemos, no todas las obesidades dependen solamente del comer. También dependen del qué como, qué tanta energía gasto y cómo se está comunicando mi grasa, mi sistema digestivo y el cerebro. Vamos a mencionar 3 tipos de complicaciones que trae la obesidad. Primero, las complicaciones metabólicas. Segundo, complicaciones de tipo mecánica. Y finalmente, complicaciones de tipo mental. Empecemos con las complicaciones metabólicas y es solamente lo que presento, pero no me voy a detener. Ataque cerebrovascular o las famosas trombosis que dejan paralizado medio cuerpo. Dislipidemia, que ya lo veíamos, los niveles altos de colesterol, triglicéridos. Aumentos de la tensión arterial. Enfermedad coronaria, que son los famosos infartos o anginas, en donde se tapan las arterias que irrigan al corazón. Falla cardíaca congestiva, esto es supremamente importante porque las fallas cardíacas uno siempre considera que solamente están relacionadas con el que se ha infartado, pero no. Incluso pacientes con obesidad sin enfermedad coronaria pueden llegar a presentar esta molestia que es un síndrome. Eso se llama un síndrome porque tiene muchísimos síntomas, muchísimas manifestaciones y del mismo modo muchas causas, pero en general se relacionan con la incapacidad del corazón para manejar los volúmenes de sangre y poder llevar la sangre efectivamente a todos los órganos del cuerpo. Embolismo pulmonar, que se trata de un trombo que tapa específicamente arterias que van hacia el pulmón, dificultan el intercambio gaseoso y por lo tanto empieza a generar dificultad respiratoria, y si son embolismos de forma crónica o repetida pueden terminar repercutiendo en la función del corazón. Les decía que en esas no me iba a detener mucho porque han tenido múltiples conferencias respecto a esos temas. Lo mismo, dentro de las complicaciones metabólicas tenemos nuestra famosa diabetes mellitus tipo 2. Ustedes son todos unos diabetólogos en potencia. Ustedes ya saben que existen mínimo, existen muchas más, pero de forma general hablamos de 2 tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que se da en personas jóvenes o niños, donde el páncreas deja de funcionar porque el cuerpo lo ataca. Produce unas sustancias que destruyen la función del páncreas y obligan a aplicación de insulina. Pero lo más frecuente es la diabetes tipo 2. Y en la diabetes tipo 2 lo que predomina es la obesidad. Y al haber obesidad hay resistencia a la insulina. Y por lo tanto, en la diabetes tipo 2 siempre buscamos utilizar, más ahora que afortunadamente contamos con otras familias de medicamentos, siempre tratamos de utilizar medicaciones que venzan la resistencia a la insulina, mejor que poner más insulina en el paciente. No porque la insulina sea mala, sino porque mi paciente tiene insulina. Yo lo que necesito es que la ponga a trabajar. Desafortunadamente, no todos los pacientes pueden responder a este tipo de terapias por múltiples razones. La principal, por los años de evolución de la diabetes. No es lo mismo diagnosticar ahora a una persona con obesidad y diabetes
que encontrar a la misma persona 17 años después y tratar de quitarle la insulina. No es lo mismo porque esa persona recién diagnosticada tiene reserva pancreática, tiene un páncreas que aún produce insulina. Con los años, durante la diabetes, el páncreas deja de funcionar y ya el paciente, a pesar de ser tipo 2, requiere insulina. Trombosis venosa. Hay que diferenciar las trombosis del cerebro, donde decíamos que se paraliza medio cuerpo, versus las trombosis venosas. Son aquellos eventos donde la sangre, hablábamos de todas unas sustancias proinflamatorias y que activan células de la sangre. Ese tipo de inflamación crónica conlleva a que se formen trombos, coágulos dentro de las venas, principalmente de miembros inferiores, y por lo tanto son pacientes que requieren estudios de vascular periférico y anticoagulación. Y uno que era muy popular en la época de los reyes europeos, pero que todavía seguimos viendo, gota, el aumento del ácido úrico que genera en algunos casos los famosos topos, que son depósitos de cristales de ácido úrico sobre las superficies de las articulaciones de extensión, o que típicamente se manifiestan como un dolor agudo, muy intenso, se hincha y se pone rojo el dedo gordo de los pies. Pero hay otras complicaciones metabólicas que casi nunca nombramos. Asma. Resulta que el asma es una manifestación de un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo. Y si mi paciente tiene obesidad, puede llegar a generarse asma. Ya hay un tipo de asma muy conocido en el adulto, que es el asma inducida por el ejercicio. Son pacientes que en el momento de empezar a tener actividad física presentan broncoespasmo. ¿Y qué es eso del broncoespasmo? Acá estamos viendo, esto es un bronquio normal, está abierto, por acá va a entrar el aire para poder hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, pero en el broncoespasmo ese músculo se cierra y hace que no entre el aire suficientemente al pulmón. Y eso es muy frecuente dentro de algunos grupos de pacientes con obesidad. Algo que ya podríamos decir que en muchos casos se sobrediagnostica, que es el hígado graso. Existen 3 formas de ver el hígado graso. La primera es cuando se hace la ecografía y el radiólogo nos dice, usted tiene hígado graso que ellos dicen leve, moderado o severo. Pero también existe un proceso en donde ese depósito de grasa dentro del hígado puede generarme más adelante elevación de las enzimas del hígado. Y ahí es cuando al medir esa función del hígado en sangre salen aumentadas las famosas transaminasas. Esto es supremamente frecuente en diabetes tipo 2, en pacientes con sobrepeso o obesidad, en pacientes hipertensos o con dislipidemia. ¿Es malo? Claro que es malo. No es el funcionamiento normal del hígado. Quiere decir que hay grasa que se está depositando en órganos sólidos y nada me estaría impidiendo que esa grasa se empiece a depositar también en las arterias. Pero hay algo importante. Hay personas no diabéticas, no hipertensas, que pueden tener un colesterol o unos triglicéridos levemente elevados, pero que ya tienen hígado graso. Esas personas tienen mayor riesgo de desarrollo de diabetes con el paso de los años. Finalmente, el hígado graso termina cambiando la textura del hígado. Imagínense todos, yo creo que hemos visto un hígado cuando lo van a preparar o en la plaza. A los que no nos gusta el hígado solo lo vemos de lejitos, allá cuando vamos a comprar la carne.
Esa superficie del hígado, que normalmente es roja, brillante, empieza a tornarse amarillenta. Y como esa grasa es una sustancia extraña para el hígado, se empieza a generar una respuesta de inflamación en el hígado, que es lo que se llama una esteatohepatitis. Es decir, el hígado se inflama como consecuencia del depósito de grasa. Pero todo lo que se inflama tiende a cicatrizarse y por lo tanto el hígado se empieza a tornar en un órgano duro y terminan presentando cirrosis. Y entonces es cuando vemos a nuestra amiga Pepita que resultó con cirrosis. Oiga, pero yo nunca la vi tomar trago. Esa mujer de hecho regañaba al esposo porque tomaba trago. Pues puede ser por obesidad o diabetes que presentan estas cirrosis que son de origen metabólico, no por alcohol. Cálculos en la vesícula biliar. Los cálculos en la vesícula biliar tienen una característica importante. Se pueden dar como fruto de la obesidad, pero también pueden generarse en los procesos de pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se cambian las características de la bilis y se hace una bilis, permítanme el término, más espesa, más concentrada y por lo tanto tiende a cristalizarse, formando cálculos debido a los cambios en el peso. También hay manifestaciones a nivel del colon y dentro de esas está la colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos de nuestros pacientes tienen síntomas digestivos que pueden ser fruto ya sea del hígado graso o por problemas de colon, dentro de esos distensión abdominal, aquel que come, todo me cae mal, y tiene mucho que ver con el tipo de funcionamiento que tenga el colon en ese momento. Problemas de fertilidad. Y aquí es importante que tanto en hombres como en mujeres se puede dar la infertilidad. Ya habíamos hablado del ovario poliquístico. Consiste en que el ovario se llena de muchos folículos, como si muchos óvulos fueran a madurar al tiempo, pero ninguno madura. Y eso tiene que ver con la resistencia a la insulina. Pero hay un dato que incluso los médicos olvidamos. Siempre que vemos a una mujer gordita, pensamos en el ovario poliquístico y que el problema de fertilidad radica en ella. Pues resulta, mis señoras y señores, que se hizo un estudio que demostró que las mujeres con ovario poliquístico con mucha frecuencia están casadas con hombres que también son obesos. Y muchas veces ese ovario poliquístico no es la causa de la infertilidad, sino el proceso de infertilidad arranca del hombre con su sobrepeso. Así que no es solamente echarle la culpa a la mujer, es un proceso para que la pareja cuide su peso y mantenga un estilo de vida saludable. Algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de obesidad son los cánceres. Y existen múltiples cánceres que están relacionados con el aumento del peso y el aumento de la grasa corporal. Aquí hay algunos ejemplos, pero recientemente en una publicación puedo decirles con toda seguridad que cualquier tipo de cáncer está relacionado con obesidad, solamente que aquí están los más comunes. Quiero llamar la atención en 3 de ellos. Cáncer de mama. El cáncer de mama suele afectar más a mujeres posmenopáusicas. Generalmente en las premenopáusicas lo que está es pesando mucho la parte histórica, genética de su familia. Pero las mujeres no solamente con obesidad que presentan cáncer de mama, pues el cáncer de mama fue por la obesidad, no. También en la posmenopausia es importante el factor genético. Pero lo que sí es importante es que una vez se ha diagnosticado cáncer de mama,
la paciente mantenga un peso saludable. Si no baja de peso, si no hace los cambios en su estilo de vida, aumenta la posibilidad de repetir el cáncer de mama o que el cáncer logre manifestarse en otros órganos, lo que llamamos las metástasis. Segundo, cáncer de hígado. Ya habíamos visto que el hígado graso primero arranca como solamente el depósito de grasa, luego se inflama y finalmente se cicatriza. De 100 pacientes que tengan cirrosis por obesidad, no estamos hablando del licor, por obesidad, puede ocurrir entre 2 y 5 de esos pacientes que hagan cáncer hepático. Y es importante esto porque justamente tomar las medidas de corrección en los hábitos de alimentación y mantener un peso saludable es lo que evita esa progresión a cáncer hepático. Y finalmente quiero llamar la atención sobre el cáncer de colon y recto. Cáncer de colon es supremamente frecuente de encontrar en pacientes con sobrepeso, desde sobrepeso, también por supuesto en obesidad. Y pasa lo mismo que en el cáncer de mama. Para evitar que hayan complicaciones posteriores de ese cáncer, debemos mantener un peso saludable. Y esto lo quiero resaltar porque personalmente recuerdo mucho una paciente muy joven, era una chica de unos 30 años tal vez, que consultó, me la remitieron para que le autorizara, estoy hablando hace unos 12 años, no había mayor avance en medicamentos, entonces que la mandara para cirugía bariátrica. Cuando se envió al grupo de obesidad no era de Ecopetrol, era de una EPS, así que se pueden imaginar lo que se demoró entrar al proceso del grupo de obesidad. La paciente se pierde del seguimiento y cuando regresa, regresa placa. Entonces, oh, sorpresa. Qué bueno, ¿le hicieron la bariátrica? No. Una chica de 30 años con cáncer de colon. Obviamente la reducción de peso fue posterior a sus cirugías, quimioterapias, todo el proceso de oncología por el que tuvo que pasar. Cuando empezamos nuevamente el seguimiento, la paciente empieza a ganar peso. ¿Y por qué? Porque la mamá, muy preocupada por ver flaca a la niña, decidió empezar a meterle comida como si fuera para diciembre y la ha vuelto a engordar. No conozco cómo evolucionó finalmente la paciente, pero la última vez que nos vimos había reaparecido el cáncer. Esto quiero que quede como un mensaje grande y claro. El cáncer no solamente se da en el fumador, no solamente se da en el tomador, el que tenga genes para cáncer, sino que muchas veces nosotros lo alimentamos. Y lo alimentamos cuando escogemos mal el alimento que vamos a tomar. Vamos a pasar a otro tipo de complicación, que son las complicaciones mecánicas. Una muy conocida también es la apnea de sueño. Muchas veces nosotras nos quejamos de que es que mi marido ronca mucho, me lo paso codeándolo a ver si me deja dormir y termina uno saliéndose de la pieza y dejándole la pieza a él porque no deja dormir. Resulta que la complicación de la apnea de sueño se puede dar por la obesidad. Es decir, al acostarme, mi sistema de faringe, laringe, se colapsa por el peso de la grasa y del músculo en el cuello y empiezo el ronquido al tomar la posición acostada. Pues resulta, mis queridos, que también el tener apnea de sueño por otra causa genera obesidad. Se ha demostrado que los malos patrones de sueño aumentan de peso, generan picos de tensión y generan picos de azúcar. Ustedes, especialmente ahora con la teleconsulta, se han dado cuenta que siempre enfermería pregunta cómo está durmiendo, más o menos cuántas horas. Eso tiene que ver
con las características que se dan del control metabólico del paciente. Mal control de hipertensión, mal control de diabetes y aumento de peso pueden ser fruto de apneas. Dolor crónico de espalda. Muchísimos pacientes tienen dolores crónicos y pueden deberse a la carga mecánica, al hecho de que mi peso está superando la capacidad que tiene mi columna de resistencia. Y podemos encontrar en personas susceptibles, especialmente con el paso de los años, fracturas vertebrales. En aquellos que tienen osteoporosis puede llegar a ocurrir ese tipo de fracturas solo por el exceso de peso. Incontinencia urinaria, tanto para hombres, pero principalmente para mujeres, y tiene que ver con la cantidad de grasa que tenemos dentro del abdomen. Ejerce mayor presión sobre la vejiga entonces disminuye su capacidad y cada rato estamos yendo al baño y se nos sale la orina cuando estamos aguantando mucho las ganas de orinar. Cuando ustedes asisten al control de ginecología, de urología y les proponen cirugía, una de las condiciones que con frecuencia les menciona el especialista es la necesidad de bajar de peso. Y la baja de peso es justamente para evitar que la incontinencia siga afectándolos después del procedimiento quirúrgico. La famosísima artrosis. Y aquí hay que diferenciar tres enfermedades que con frecuencia mencionamos y que a veces confundimos. Una es la osteoporosis. Generalmente se ve en mujeres después de la menopausia y se caracteriza porque hay pérdida del depósito del calcio en el hueso. Entonces son huesos que en vez de verse así blanquitos, empiezan a verse como porosos. Y es lo que muchas veces la gente dice, pero es que parece una cáscara de huevo. Es que sí, se pierde la fuerza que debe tener y la resistencia que debe tener el hueso. Existe otro proceso que se llama artritis. La artritis es la inflamación que ocurre a nivel de las articulaciones, perdón la redundancia. Cuando ustedes encuentran inflamación, generalmente hay enrojecimiento, hay dolor y se hincha la parte del cuerpo que está afectada. Pero existe una situación donde hay dolor, pero no se ve inflamada, y esa es la artrosis, que no es más que el desgaste de todo el tejido conectivo que deberíamos tener acá, facilitando el movimiento de las, como el engranaje, decirlo así, articulaciones. Y finalmente, la última complicación mecánica es una menor capacidad funcional. Son pacientes que se cansan fácilmente como suma de todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Son pacientes que al hacer ejercicio se fatigan más, son pacientes que van a presentar dolores articulares con el esfuerzo mínimo y que justamente muchos de ellos pueden desarrollar el asma inducida por el ejercicio, así que subí 3 escaleras y ya me ahogué. Terminamos mencionando algo sobre las complicaciones mentales. Y sí, se relaciona la obesidad con mayor frecuencia con depresión y ansiedad. Muchos pacientes buscan el consejo médico y de entrada dicen, no, es que a mi prima le pusieron fluoxetina y entonces yo vi que ella bajó de peso, entonces yo vengo para que me la formule. Claro, cuando preguntan, porque otros vieron a la prima y deciden comprar la fluoxetina. Resulta que no todos los pacientes son para ese tipo de manejos. Depresión y ansiedad pueden ser frutos de muchísimas circunstancias, muchísimas. No entremos en detalles, pero el solo hecho de lo que hemos pasado desde el marzo del 2020, encerrados, con problemas económicos, con pérdidas familiares y amigos,
Eso es suficiente motivo para tener depresión y ansiedad. Pero pueden existir circunstancias donde usted dice, no tengo problemas familiares, tengo trabajo, no estoy mal de plata, tengo salud, ¿por qué me siento triste? En esos casos, no rehúsen la ayuda que puede brindarnos psicología y psiquiatría, porque no todos los males del alma se curan con medicamentos. Los pacientes que me han oído mi teoría sobre la depresión y la ansiedad, saben que siempre he dicho, si la depresión se curara con pastillas, echaríamos antidepresivos en el agua del acueducto y todo Colombia sería feliz. No, la depresión y la ansiedad pueden requerir medicamentos y no hay que negarse a recibirlos si es necesario. Si un profesional que ha estudiado muchísimos años para decir usted requiere medicamentos nos dice que lo tomemos, sus razones tiene. Pero también necesitamos hablar, hacer lo que se llama catarsis. Y eso significa poder liberarnos del estrés, de la parte de la carga emocional con un profesional. Generalmente hay algunos psiquiatras que ellos mismos hacen la psicoterapia, hay otros que remiten directamente con psicología. Ir a un psiquiatra o a un psicólogo no es sinónimo de estar loco. De hecho, cuando vienen para manejo de obesidad, parte del compromiso que tiene el paciente conmigo es que debe estar en manejo con cualquiera de los dos, psicología o psiquiatría, para poder empezar su manejo. 90% del éxito radica en cambiar el estilo de vida. Y esto es válido en todas las cosas que hemos mencionado acá. La única excepción quizás sea el cáncer, porque eso depende de muchos otros factores. Pero si yo estoy diagnosticada con una enfermedad maligna y sigo metiéndole a mi cuerpo azúcares, endulzantes, grasas saturadas, comidas de paquete, pues no estoy haciendo nada. Esa es la verdad. Y muy importante, los tratamientos en obesidad han evolucionado gracias a Dios. Hace 10, no más, 12 años, cuando llegaba un paciente con obesidad, como médico solamente podíamos poner o algún ansiolítico o un antidepresivo o el Orlistat. Y si no funcionaba nada de eso, señor, váyase para cirugía bariátrica. En este momento ya evitamos la bariátrica lo máximo posible. Pero independiente de que sea cirugía o medicamento, ningún tratamiento supera los malos hábitos de alimentación. El Orlistat, voy a nombrar solamente las dos terapias que están avaladas en este momento para obesidad en Colombia, que son el Orlistat, donde básicamente inhibe que la grasa sea absorbida a nivel intestinal, por lo tanto se hace, popó como si fuera grasa y se bota aceite en la taza del inodoro. Es un muy buen medicamento para algunas personas, no todos responden, no suele generar tampoco pues pasar de obesidad grado 2 a sobrepeso, no, a menos de que vaya asociado a importantes cambios en el estilo de vida. Tiene efectos secundarios, por supuesto. El primero es el que les menciono, hacer popó como aceite, eso se llama esteatorrea. Puede causar dolor de estómago, distensión, como y me lleno de una vez de gases. Y muy importante, produce déficit de vitamina D, porque la vitamina D se guarda en la grasa. Entonces, cuando la estamos perdiendo, se pierde vitamina D. El segundo medicamento que está aprobado en Colombia se llama liraglutida. Ese medicamento tiene, yo siempre digo que la liraglutida cambió la historia en diabetes y posteriormente la cambió en obesidad, porque no solamente me está actuando para diabetes, mejorando la secreción y la liberación de la insulina cuando el paciente come, por lo tanto es un medicamento que no causa hipoglicemias y por eso es que se puede utilizar para manejo en obesidad en no diabéticos.
pero también enlentece el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, mi estómago queda lleno mucho más tiempo. Y eso hace que si yo estoy lleno, no siento la necesidad de comer cada rato. Pero de forma importante, no solamente está actuando porque el estómago esté lleno, sino porque a nivel cerebral manda una señal donde dice, estoy lleno, no tenga hambre. Y se ha demostrado que en aquellos que somos amigos del carbohidrato y que extrañamos el postrecito, el heladito, las cosas dulces o las harinas, panecitos, galletas, se pierde el placer por ese tipo de comidas. Entonces, usted ve el postre que antes le movía al piso y era así como ver uno al Capitán América, personalmente, ¿no? El Capitán América, pero en un plato. Pues no, ahora ya lo veo y es como ver a, no sé, cualquier actor colombiano. Efectos secundarios de la liraglutida, básicamente los digestivos, náuseas, es lo más frecuente, incluso vómito si el paciente come en porciones grandes. Muy frecuentemente estreñimiento, pero si mi paciente se le olvida que se está aplicando el medicamento y se fue a comer una chunchulla el fin de semana, va a tener diarrea, porque las comidas con grasa generan diarrea. Y distensión abdominal son los efectos secundarios más frecuentes de este tipo de terapia. Queda finalmente los procedimientos quirúrgicos, la gastrectomía, que es la famosa manga gástrica, o el bypass para pacientes con grados más severos de obesidad. Y por supuesto, todo este programa, yo confieso, nunca me lo veía, pero descubrí que mi mamá se lo veía y empezó a gustarme. Pues resulta que estos pacientes después de operados pueden tener algunas molestias. Dentro de esos, fenómeno de dumping. La comida normalmente baja por esófago, se detiene aquí para poder empezar la primera etapa, bueno, la segunda etapa, perdón, de la digestión y baja para seguir por el intestino. En el dumping, lo que pasa es que en este tipo de cirugía, que es el bypass, se están perdiendo los esfínteres que regulan la velocidad a la que la comida sale. Y si ustedes se dan cuenta, lo que dejan es un tubo donde la comida pasa derecho. Entonces, si yo como proteína, pues muy seguramente pasa derecho y no voy a sentir nada. Pero si se me da por tomarme una Coca-Cola y un pan después de hacerme esa cirugía, pues toda esa carga de azúcar pasa rápido, directo, genera un pico enorme de insulina y va a tener mareos y es como si les diera una hipoglicemia. ¿Se acuerdan que les dije que los cálculos daban por ser gordos, pero también por bajar de peso? También se ha visto los cálculos de la vesícula biliar en pacientes después de cirugía bariátrica. De hecho, algunos cirujanos deciden en el mismo momento de la bariátrica hacer colecistectomía para evitar esta complicación. Otros presentan estreñimiento y, muy importante, déficit nutricional, especialmente en el bypass. Pueden llegar a tener déficit de múltiples vitaminas, por eso es que siempre se les hacen evaluaciones de vitaminas a estos pacientes después de operados. Y depresión. La depresión después de la cirugía bariátrica es bastante frecuente porque no nos operaron el cerebro, no nos operaron los recuerdos bonitos que tenemos de haber comido algo que nos daba placer. Y saber que ahora ya no lo puedo comer puede generar depresión en los pacientes. Así que para terminar, vimos que las definiciones pueden variar, pero siempre están asociadas a aumento de la grasa corporal y que hay registros históricos de obesidad desde las primeras culturas. Desde la antigüedad siempre se ha registrado. La obesidad es una condición crónica, como lo es la hipertensión, la diabetes, pero ¿se cura? Sí. Lo que pasa es que requiere mucho compromiso. Si tienen preguntas, espero que las estén transmitiendo a través del chat. El famoso doctor de kilos mortales, viéndome cuando paso ahí por las empanadas de conucos. Nada, pobrecito, él se pone triste. Les agradezco muchísimo su atención
y espero que haya sido de su agrado la conferencia y que hayan quedado mensajes claros para ustedes. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Espérate un segundo, ya me pongo yo acá. Muy interesante, realmente creo que, como decía el nombre, va más allá solamente de la grasa, el tema de la obesidad, sino también de todo lo que nos afecta, ¿no? Yo creo que mantuviste ahí al público así todo el tiempo, no se ha desconectado ninguno. Todos están como pendientes de las respuestas, obviamente, a las preguntas. Yo tengo, digamos, las primeras preguntas que pusieron, porque pues aquí ya empezaron a escribir. Entonces hacen una primera pregunta y es, ¿el mal funcionamiento de la tiroides ocasiona la obesidad? Pregunta don Olinto. Bueno, esa es excelente pregunta y es supremamente frecuente. Ah, me faltó. La próxima vez la pongo. Sofía Vergara, remamita. ¿Sí o no? Y eso miren la cara de emoción que ponen los señores, porque pues, Sofía Vergara es un símbolo sensual y sexual en Colombia, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Ella tuvo cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides se maneja operándolo. Y al operarla, queda tomando el medicamento de por vida. ¿Dónde está gorda Sofía Vergara? Pues en la cadera y en las pochecas, no más, porque de resto no está obesa. Entonces, quiero que se saquen de la idea, de la mente, que si yo me engordo es por la tiroides. Les tengo malas noticias. La tiroides puede aumentar de peso generalmente en personas que tienen TSH por arriba de 10. O sea que si yo tengo 4, 8, 5, 6, 7, no es la causa de la obesidad. Y el aumento de peso que genera una tiroides mal controlada es de alrededor de 2 a 3 kilos. Así que si a mí me están sobrando 20 kilos, no es culpa de la tiroides, es la mueloides de Anita. O sea, ahí sí toca reconocer que el problema está en la muela. Entonces, ahí nos toca la cucharoides, exactamente. Entonces, ahí nos toca ser conscientes de que sí, la tiroides es supremamente importante en el metabolismo, pero no la podemos culpar de la obesidad. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, segunda pregunta. Cuando estamos hablando del cáncer, un paciente preguntó, ¿el cáncer de mama también se puede manifestar en los hombres? Sí, es muy raro, supremamente raro y de hecho es mucho más agresivo, porque es que nadie piensa en cáncer de mama en los hombres, pero sí se puede dar y es bastante agresivo. Al hombre, en cuanto se siente un nódulo, alguna masita en la región de tetillas, debe consultar a su médico. Doc, ¿hay situaciones de obesidad por tener lento el metabolismo? Preguntan. ¿Y si es posible, qué se puede hacer en esos casos? Rejuvenecer, porque el metabolismo es más lento a medida que aumentamos de edad. Recordemos, cuando nosotros tenemos 20 años, dejamos de comer pan y ya con eso bajamos de peso. Pero cuando ya tienes 30, te toca dejar de comer pan, galletas y empezamos a ampliar el listado de alimentos y tenemos que empezar a meter ejercicio. Cuando nosotros pasamos de cada década, el metabolismo sí se va enlenteciendo. Hace cerca de un mes salió un artículo que decía que eso no era cierto, que eso era un mito. Pues resulta que le han caído todas las sociedades científicas a que cómo van a desmentir algo que ha sido comprobado a lo largo de décadas de estudio en la medicina. Sí es cierto que hay enlentecimiento. ¿Cómo activamos el metabolismo? Primero, con los cambios de alimentación. Si yo estoy con malos hábitos de alimentación y empiezo a quitar las de alta carga calórica, ya empiezo a activarlo. Segundo, con el ejercicio. Si yo soy sedentario y empiezo a moverme más y a tener un plan de actividad física estructurado donde no solamente esté haciendo cardio, ojo con esto,
sino donde esté estimulando la formación de músculo, estoy activando mi metabolismo. Recuerdan que les dije que en hígado y en músculo es donde la insulina debe trabajar mejor. Pues la forma de hacerla trabajar es precisamente a través del ejercicio en el músculo. Muchas gracias, Doc. Aquí hay otra pregunta. Dice, es que hacen, pues, se relacionan ahí con una patología, pero en sí la pregunta es que está un poco confusa. Dice, ¿la prednisolona causa obesidad? ¿El consumo de este medicamento puede quitar el hambre? No quita el hambre. Puede llegar a generar obesidad dependiendo de la dosis que se use y el tiempo que se utilice. No es lo mismo, por ejemplo, un niño con asma al que le ponen, o un adulto con asma al que le ponen lo que se llaman ciclos cortos, 7 días, 10 días de prednisona, ¿sí? Es decir, lo están necesitando porque funciona como antiinflamatorio para que los bronquios funcionen adecuadamente. Pues bueno, si yo en vez de poner 5 miligramos, 10, 15 miligramos, necesito poner 50, 75, por ejemplo, como ocurre en algunas enfermedades reumatológicas, por ahí en alguna parte del chat vi lupus. Sí, ese tipo de medicamentos se utilizan en ese tipo de enfermedades. En enfermedades endocrinas, en cáncer, porque en oncología los muchos ciclos de quimioterapia llevan corticoides, dexametasona, hidrocortisonas. Ese tipo de terapias generan obesidad por las dosis altas y porque se usan por tiempo prolongado. Pero generalmente son las de dosis baja, no tienen que generar esos efectos secundarios. Ahí radica el buen manejo del corticoide por parte del especialista. Doc, mira, una pregunta, y me parece muy interesante que hayan hecho esta pregunta. ¿Se puede tomar metformina para adelgazar sin ser diabético? Yo siempre digo, si la metformina adelgaza, yo me la pongo endovenosa. Hay organismos, hay personas que utilizan la metformina por otra razón diferente a la diabetes y pueden llegar a bajar de peso. La gran mayoría de la población, incluso con diabetes, utilizan la metformina y su efecto es neutro desde el punto de vista peso. Es decir, no lo va a engordar, pero tampoco lo tomen como el medicamento mágico para adelgazar. Existirán organismos que sí respondan a este tipo de tratamientos, pero no se considera y no está autorizado como un medicamento para bajar de peso. Si mi paciente tiene ovario poliquístico, si mi paciente tiene prediabetes, en esos casos se utiliza para que la insulina trabaje mejor y a través de eso lograr los efectos metabólicos de prevención de las complicaciones. Pero no es un medicamento para bajar de peso específicamente. Bueno, esta es una pregunta que también creo que nos hace Don Olinto y dice, hay un mito que tomar medicamentos para disminuir de peso afecta el cerebro. ¿Es cierto? Muy cierto, en las drogas viejas que se utilizaba por allá en los años 50, 60, incluso 70, para bajar de peso, que se metían directamente, les digo yo, con la CPU, porque eran medicamentos que iban directamente a estimular el sistema nervioso, a quitar el hambre. Entonces eran buenísimos para quitar el hambre, pero generaban adicción, taquicardias, hipertensión y una cantidad de efectos secundarios, razones por las cuales se quitaron del mercado. El más reciente que lo alcanzamos a conocer muchos de nosotros fue la sibutramina y que fue retirada del mercado hace cerca de unos 10, 15 años, no, sí, unos 12, 15 años que la sacaron del mercado porque también generaba estos efectos. Eran muy buenos para bajar de peso. La mayoría de los pacientes que usaban este tipo de terapia lograban reducir peso, pero tenía demasiados efectos secundarios. Los medicamentos actuales, el Orlistat y la liraglutida, Orlistat no se mete con la parte cerebral, no va a tener esos efectos, se mete netamente con el intestino. Y liraglutida, aunque sí tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, no se mete con las regiones que regulan tensión arterial o frecuencia cardíaca.
Entonces sí podemos utilizarlo sin necesidad de afectar la parte cerebral. Bueno, Doc, aquí unas dos últimas preguntitas, pero aquí hay una que quiero hacerte, que la escribieron ahí, quiero hacerte porque es un tema muy de moda y es el tema de la gordofobia, como lo llaman ahora. Dice, actualmente en redes sociales se está romantizando mucho tanto el sobrepeso como la obesidad, únicamente con excusa de que ese es tu cuerpo con el que naciste y tienes que aceptarlo y amarte. ¿Cómo están haciendo o cómo hacen hoy los endocrinólogos o todos los profesionales que manejan obesidad frente a este nuevo movimiento y es con la defensa de la gordofobia? Mira, nosotros partimos del hecho de que el paciente que asiste a una consulta de obesidad no puede venir obligado. Es decir, es un paciente que está buscando ayuda porque no me siento contento como estoy. Entonces, partimos del hecho que si usted vino a consulta de obesidad es porque quiere bajar de peso. Lo que estamos enfrentando ahorita es una situación donde es cierto, es tu cuerpo, se le debe respetar, pero no significa acolitar. No significa esto que nosotros vamos a hacer. Muchos de ustedes, algunos conocieron a mis dos secretarias anteriores y ambas eran obesas y obesas grado 3. Jamás asistieron conmigo directamente a decirme, doctora, quiero bajar de peso. Nunca me metí con su peso, es su problema. Pero tenían normas muy claras durante sus jornadas laborales. Ambas tenían de característica que eran consumidoras, pero adictas a la Coca-Cola. Dentro de su contrato estaba prohibidas bebidas azucaradas en su escritorio, es motivo de despido. Podrá ser su cuerpo, podrá hacer lo que se le pegue la gana en su casa, pero no en mi consultorio. No estaría bien visto que la secretaria de un endocrinólogo esté tomando gaseosas afuera en la recepción. Bueno, ¿a qué voy? Si el paciente con obesidad busca ayuda, será bienvenido. Si no está buscando ayuda, lo que se pueden plantear son otro tipo de medidas. Y muchos hacen ya escándalo por eso, pero es totalmente cierto. Si una persona de 150, 160 kilos quiere entrar en esas sillitas de, pues ¿cómo se llama? Colombia, esos de los aviones chiquiticos, o un EasyFly para ir a Cúcuta a comer pastel de garbanzo, pues obviamente le van a cobrar 2 sillas. Y no se puede molestar, lo siento mucho, físicamente ocupa 2 sillas, no puede pretender ir en una. Entonces son tipos de sanciones, entre comillas, que en algunos países funcionan y funcionan para estimularlos a bajar de peso y que ese cuento de que ese es mi cuerpo y así soy yo, no va. Por ejemplo, les venden los seguros más caros. Si usted es obeso y quiere entrar a una prepagada, posiblemente lo rechacen. Se le tiene como, y si lo aceptan, lo dejan como preexistencia. Entonces, cualquier cosa que le pase, no, es por la obesidad y eso es preexistencia. Entonces, tú te enfrentas a pagar una prepagada y te encuentras con la sorpresa de que me dio cáncer de mama. Pero usted ingresó siendo obesa. El cáncer de mama fue por la obesidad, no me lo cubro. Vaya con la EPS. Entonces, tú terminas perdiendo tu plata. Entonces, hay medidas desde el punto de vista social y se ha demostrado que uno de los mayores motivadores para bajar de peso es el factor económico. Así es, doctora, así es. Bueno, ya una última pregunta y es, ¿la liraglutida es líquida o solo en pastilla? Y preguntan que cuántos miligramos es la dosis. Entonces, bueno, es excelente pregunta, porque la liraglutida es inyección. Para bajar de peso se aplica diariamente. Se maneja igual que una insulina. Y las dosis arrancan de 0,6 miligramos y suben hasta 3 miligramos, con lo que nosotros llamamos titulación, es decir, que se va subiendo lentamente la dosis con la asesoría de su médico. Ojo, importante, con la asesoría de su médico. No es un medicamento para que se lo pongan de manera libre, ¿no?
No, y si se lo ponen de modo libre, me cuentan los efectos adversos que tienen por no recibir la consejería. Exacto. Siempre es importante y se lo recordamos acá que todos los medicamentos, tratamientos y demás, pues obviamente requieren de un profesional, de un acompañamiento, de una consejería. Es muy importante para que obviamente uno tenga los efectos deseados y puedan y sepan de antemano también cuáles son los efectos adversos que le pueden ocasionar y poder manejarlos a tiempo. Entonces, doctora Lina, muchísimas gracias. De verdad, muy interesante, muy rico poder estar hoy contigo. No te tenemos presencial, pero así por la pantalla. Nada, pero de todas formas igual saben que cuentan conmigo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por lo que en medicina llamamos la persistencia en el tratamiento, es decir, por estar presentes de comienzo a fin en la charla. Son ustedes muy queridos, me alegra mucho verlos, de verdad veo por aquí varios conocidos. Qué gusto saludarlos, así sea virtualmente. Un abrazo para todos. Gracias, Doc. Un abracito y para todos, si Dios quiere, hoy en la tarde ya queda colgada la charla en YouTube para que todos puedan volver a verla, puedan tomar nota. Ahí hay algunos que quieren repetir cositas, ¿vale? Perfecto, claro que sí. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.